ecodesarrollo y en el medio rural. Pues nada, soy Alberto Navarro. ¿Puedes usar eso? Hacer una pequeña presentación. No, necesito. Es que es para que la gente... Es que, no, verá, no es por nosotros los que estamos aquí, sino para la gente que pase, que diga, ¿qué hay ahí? Y a veces se animan y vienen. Es por lo que usamos el megáfono. Aunque estamos poquitos, vale. Simplemente presentarme, soy Alberto Navarro, llevo varios años trabajando en medio ambiente, más de 10 años, y a la vez formándome siempre, ¿no? Porque uno nunca acaba de formarse, más en un tema como el medio ambiente. Y he trabajado en consultoría, que no me gustó, lo que hice fue aprender desde dentro cómo es la industria, me dedicaba al control de contaminantes en todas las áreas de medio ambiente, en las industrias, que es residuos, suelos, agua y atmósfera. Entonces he tenido, entre comillas, el privilegio de conocer las fechorías de primera mano, ¿no? Y no me gustó, lo dejé y me metí en el mundo de la conservación de la naturaleza, las ONGs y más en el mundo social. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá, en investigación con aves rapaces como reivindicadores, en espacios agrarios concretamente, aunque son muchas veces en especies forestales. Pero también trabajo en desarrollo rural, que es lo que más me interesa. Entonces, tras esta pequeña presentación, os voy a comentar un par de conceptos antes de hablar de dos casos concretos, que era lo que os quería contar, que es cómo se organizaba tradicionalmente los espacios comunes en el mundo rural y cómo todos, es decir, toda la comunidad, participaba en las decisiones de la gestión de los recursos que tenían, es decir, los recursos naturales. Bueno, ¿vosotros qué pensáis que es el medio rural? Porque todo el mundo habla de medio rural y en realidad no existe una definición legal de medio rural, ni siquiera en España ni en ninguna parte del mundo. En realidad se utiliza de una perspectiva estadística en función del número de habitantes que tiene una población o un núcleo rural. Entonces, aquellos que son menores de 2.000 habitantes, y esto se establece en España desde el INE, se considera rural. Aquellos que superan los 2.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes se consideran intermedios, y por encima de 10.000 habitantes se considera que son urbanos. Entonces, si nos aceptamos esta definición, el espacio rural en España supone más del 85% del territorio. De ahí la importancia que tiene todo ese espacio. Y también darnos cuenta de que los principales servicios ecosistémicos, es decir, aquellos servicios de los que nos provee y viene la naturaleza, se sitúan en ese espacio más que en el propio espacio urbano. Y me gustaría también recalcar que muchas veces la gente se le olvida que lo urbano es la periferia de lo rural y no al revés. Es decir, donde se acaba el mundo rural es donde está la ciudad y no al revés. Y luego que es evidente, si no lo habéis pensado, que los servicios que nos provee el mundo rural es para la manutención del espacio urbano. Es decir, los alimentos, ¿de dónde vienen? Sin entrar en más detalles. Luego, también comentaros un concepto que usamos en ecología, que es el sistema de uso de los recursos. Nosotros cuando estudiamos desde la ecología los sistemas agrarios, le llamamos agroecosistemas. Y es una, digamos, definición técnica o científica de cuando desde la perspectiva de la ciencia ecológica estudiamos los ecosistemas que están orientados y manejados por el hombre con un fin concreto que es la provisión de básicamente alimentos. Entonces, si los agrónomos los estudian, pues hablarán de sistemas agrarios, sistemas forestales, sistemas ganaderos y tal, pero los ecólogos siempre veréis el concepto, me gusta matizarlo, por si lo veis alguna vez por ahí escrito, agroecosistemas. Entonces, los sistemas de los usos de los recursos, cuando desde la ecología estudiamos los sistemas agrarios, nos referimos a cómo una comunidad en una superficie concreta de análisis usa y hace los aprovechamientos de los recursos naturales. Bien, entonces, por ecodesarrollo solo podemos entender aquel que tiene dos características básicas. Preserva las funciones normales
de esos ecosistemas y segundo, intenta por todos sus medios, especialmente los recursos humanos, es decir, desde la sociedad, el desarrollo de las potencialidades del territorio entendido como un sistema territorial. Es decir, desde las construcciones, a los pobladores, a los animales que se utilizan en el sistema agrario y los recursos todos que se emplean. Entonces, si no se preservan esas dos componentes, es decir, el desarrollo de las potencialidades de todo el sistema territorial, entendiendo que el sistema territorial incluye a todos los seres vivos y las infraestructuras que se preparan para el desarrollo de la sociedad, si no preservas esas dos componentes es imposible que estemos hablando de ecodesarrollo. Podemos hablar de cualquier tipo de desarrollo, pero no sería ecodesarrollo en el sentido de que es ecológicamente justo. Ahora quería contaros los dos casos particulares, pero antes seguir introduciéndoos en lo de cómo se organizaba el espacio rural hasta el siglo XIX prácticamente, pese a que en la Edad Media, ¿cómo deciroslo? La organización social que existe hoy, es decir, de municipios, de ciudades, la estructura que tienen hoy administrativa, los pueblos, las ciudades y tal, cuando se establece definitivamente es en la Edad Media. Pero antes de la Edad Media y de que luego hablaremos de las desamortizaciones que ocurrieron en el siglo XIX, la organización del espacio rural, al ser tan grande, tan vasto, se hacía a través de toda la comunidad. Es decir, pues unos se encargaban de la leña, otros se encargaban del ganado, otros se encargaban de hacer las construcciones, y todo se organizaba en función de los gustos y las necesidades de la comunidad. Es decir, por ejemplo, todas las familias tenían algún tipo de ganado, es decir, o vacas, o ovejas, o caballos, o lo que fuera. Entonces, como no todos, y para mejorar la eficiencia en la gestión y en el manejo, no todos llevaban por su cuenta los animales al prado a pastar o a subirlo a los montes comunales. Entonces se organizaban en turnos para que cada vez cada uno recogía todo el ganado, lo subía al monte y se ocupaba, por ejemplo, durante un tiempo, y eso iba rotando para que nadie se cansara y pudiera poder dedicarse a otras tareas, ya fueran ociosas o de trabajo. Entonces, como os digo, todo ese entramado de organización era muy parecido, todo ese entramado de organización era muy parecido a la toma de decisiones que se hacen de forma asamblearia. Es decir, normalmente se buscaba conseguir juntas vecinales en las que se reunían todos los vecinos y se tomaban las decisiones, desde para la construcción de un lavadero hasta para lo que hablamos de quién lleva qué días y cómo se lleva el ganado al monte y demás. Lo mismo para los trabajos silvícolas, es decir, esta gente, hasta que se empezó toda la revolución industrial y tal, pues necesitabas, por ejemplo, hacer el carboneo. No sé si conocéis el sistema de carboneo. La leña de, por ejemplo, si un encinar, por ejemplo, un encinar que era del pueblo, en uso común, había que conseguir la leña y también se fabricaba carbón, por eso se llama el carboneo. Entonces, había que juntar a toda la población, sobre todo los adultos que tenían más fuerza, y se dedicaban a ir a cortar la leña, prepararla en unas pilas, y se le plantaba fuego desde abajo y se le dejaba arder durante mucho tiempo, y se formaba carbón de forma natural, que luego se repartía entre todos los vecinos en función de las necesidades, porque hay familias más grandes, hay familias más pequeñas, etcétera, y se preparaban los recursos, igual que lo de os he puesto en el tema forestal, pues en otros muchos, como puedan ser los terrazgos que eran comunales. Es decir, los terrazgos eran aquellas tierras más fértiles de los pueblos en los que se plantaban pues diversos alimentos, y entre ellos también el forraje para los animales. Y también se organizaba de la forma de que unos fueran rotando y fueran haciendo los trabajos. Entonces quería resaltar esto, porque muchas veces se ha olvidado, y es una forma de trabajar que deberíamos rescatar, sobre todo en el medio rural.
Bueno, de hecho, si lo pensáis un poco, la pérdida de esa estructura de funcionamiento ha llevado a casos como los grandes incendios, indistintamente de que haya pirómanos. Es decir, intereses de empresas, de que si no se tratar de fuego, que lo habréis oído, para que puedan tener los contratos, trabajar las cuadrillas, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales problemas de los incendios, que es muy importante, por eso insisto en él, en un país mediterráneo como el nuestro, es porque el abandono de las actividades tradicionales en el campo ha hecho que crezca demasiado el matorral. Y quiero matizar esto porque lo podéis pensar que está mal, que es decir, que el matorral es algo negativo. Pero si pensamos que los ecosistemas mediterráneos están ligados a este tipo de manejo que estábamos hablando, especialmente con el tema de la ganadería, durante miles de años, es decir, no es una cuestión desde el siglo XVII o del siglo XVIII, sino que desde que se retiran los hielos, hace 20.000 años, en Europa, España aún así era de los pocos países del continente europeo que menos colonizado estaba, digamos, el espacio por los hielos. Entonces, el manejo del ganado trashumante, no sé si conocéis la transhumancia, que bueno, de hecho pasa aquí todos los años para recordarlo, por la Cañada Real, que es por el Sol, por la Castellana y demás. Entonces, es el sistema de manejo ganadero de una punta a otra, del sur al norte, del norte al sur, del alto de un valle al fondo del valle, se utilizaba para unir en el tiempo y en el espacio espacios complementarios. Es decir, cuando los campos en Extremadura se agostaban, en verano, se decidía subir el ganado por las cañadas, que son comunes, las puede usar cualquiera, y son cientos de kilómetros, incluso miles de kilómetros por todo el territorio español, incluso en Portugal existe también. Se desplazaban de los campos agostados en las zonas de dehesa y tal, a los altos de las montañas, porque allí los prados estaban en su grado óptimo y podían alimentar de una forma más eficiente al ganado, y a la vez eso contribuye a la estructura de los ecosistemas como son en el territorio español. Entonces, la pérdida de todo ese tipo de manejos, más esta particularidad de movimientos del ganado, ha hecho que crezca demasiado el matorral cuando durante miles de años estaba muy acotado. Entonces, es verdad que ese matorral favorece en la secuencia ecológica la entrada de nuevos árboles, de nuevas especies y tal. Pero como no se controla desde una perspectiva del ganado y de los humanos, eso favorece enormemente la proliferación de grandes incendios. Especialmente, lo quiero recalcar, por el manejo, al perder esos manejos tradicionales del campo. Bueno, estas formas de trabajo organizado por la comunidad, como os explicaba antes, se mantuvo prácticamente constante hasta la Edad Media. En la Edad Media se organizan lo que conocemos como ayuntamientos, comarcas, municipios, etcétera, etcétera. Pero eso de entrada no fue el peligro para la organización común de los recursos naturales, sino que cuando las desamortizaciones del siglo XIX, que mucha gente las puede ver en un principio como que fue algo positivo, porque por ejemplo se le quitaron muchos territorios a la Iglesia, los verdaderos beneficiados de ello fue la nobleza. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando ocurren las dos grandes desamortizaciones, no sé si lo recordaréis, los más mayores saben perfectamente, fueron las de 1835 de Mendizábal, que es la más famosa, y luego la de Pascual Madoz en el 55, 1855. Entonces, cuando ocurre eso, el espacio común y la organización común del territorio se reduce pasmosamente y quedan pequeños reductos por todo el territorio, que luego hablaremos de ejemplos concretos, pero a la mínima expresión. Entonces eso en realidad favoreció, como os digo, a la nobleza, porque ¿quién tenía más dinero para poder comprar esos que se subastaban? Porque no era que se lo quitaran sin más y se le diera al pueblo, no, eso se desamortizaba en el sentido de que se hacía subasta pública y el que quisiera y pudiera, pues adquiría los terrenos. Entonces la nobleza fue la gran beneficiada de este tipo de desamortizaciones.
contrariamente al pueblo. Si bien es verdad que lo veremos, existen casos en que los pueblos se organizaron entre todos, incluso vendiendo algunas de sus partes de sus tierras, para comprar aquellos espacios comunales y preservarlos. Es decir, hoy os sonará la palabra los montes de utilidad pública, pues la gran mayoría de ellos eran comunales y pertenecían a los propios pueblos, y se organizaban de esta manera como lo estábamos haciendo. Quiero recalcar esto porque muchas veces, ya os digo, las desamortizaciones del siglo XIX se ven como algo positivo, cuando en realidad fueron uno de los mayores robos del siglo XIX. Por lo que os digo, porque realmente la nobleza fue la que pudo haber comprado. Y os voy a poner un ejemplo, me da igual que me esté grabando. El palacete de Felipe II, en el Escorial, fue adquirido por la familia de Esperanza Aguirre. Para que os hagáis un ejemplo. Y allí Felipe II, si os vais y os dais una vuelta por allí, os subís al Monte Abantos, se puede ver muy bien toda la perspectiva, y es una cosa que os invito en cualquier sitio donde estéis, que os subáis a las montañas y observéis el territorio. Dejar de verlo como las serpientes, que les quiero mucho, pero es una metáfora muy buena. La serpiente siempre mira a ras de tierra, ¿no? La visión del águila es desde el cielo. Entonces, como no podemos volar, hay que subirse a las montañas para conocer el territorio. Si subís al Monte Abantos, como os decía, podéis ver el palacete este, que es inmenso, y él ahí representaba las batallas navales. Con barcos en pequeño, tiene un pequeño lago, bueno, entre comillas, lo de pequeño lago y tal. Pues, para ilustraros lo que yo veo como algo negativo, en realidad, de las desamortizaciones del siglo XIX. Y ahora os voy a contar un ejemplo concreto que persiste todavía hoy. Un ejemplo concreto de esta forma de funcionamiento, que la podemos encontrar en su esencia natural, como era antiguamente, todavía hoy en día. Y es en una sierra en Asturias que se llama la Sierra del Suele. Se compone de 3 montes de utilidad pública, el cual uno de ellos es de titularidad de todos los vecinos. Hay 4 pueblos que están insertos en la propia montaña, y que ellos tienen desde el siglo XVIII, hay registros de su defensa enconada de la propiedad, en el sentido de todos. No es decir, una propiedad de esto es mío y me lo quedo y aquí nadie hace nada, sino de todos, de los 4 pueblos estos, de los 4 concejos. Bien, entonces, os voy a explicar la organización. En cada núcleo de población son 4 concejos, pero sabéis que en el norte de Galicia, o sea, en Galicia, sobre todo en todo el norte de España, también en Extremadura, la organización es muy dispersa del medio rural. En vez de estar más concentrados los pueblos, existe una dispersión brutal. Hay 4 casas aquí, 4 casas allá, y es lo que nosotros le llamamos los núcleos de población. Entonces, hay muchos núcleos de población, y en cada núcleo de población está regulado. Ellos tienen una junta vecinal. En el caso de no existir una junta vecinal, votarían todos los vecinos. Entonces, ¿qué votan? Votan a unos representantes que ellos mismos son los que proponen. Entonces, esos representantes son llamados como vocales, y entre todos esos vocales que salen de cada uno de los núcleos de población, de los 4 ayuntamientos o concejos, como le llamamos en Asturias, deciden los representantes de la Junta Administrativa de los Montes y Pastos del Suele, que es como se llama. Entonces, una junta directiva pues, solo tiene, para poder existir, 4 puestos básicos, que son el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces, todos estos representantes de todos los vecinos eligen a la junta directiva, que se renueva cada 4 años, y son entre todos, de forma asamblearia previa a las reuniones, los que deciden cómo se gestiona el territorio, en tanto a los usos de las maderas, a la entrada de los animales a los puertos, la subida y bajada de los mismos, y mantiene en esencia esos manejos de los que estábamos hablando antes. ¿Vale? Entonces, volviendo a la perspectiva histórica, os decía que en el siglo XVIII ya existen datos de que esta gente defendía enconadamente sus derechos de propiedad, entre comillas, común de toda la Sierra del Suele. Entonces, estas guerras, entre comillas, pacíficas, que ejercían sus derechos,
se vieron reflejadas por un Real Decreto de 1879, en el que el rey Alfonso XII, de aquella época, reconocía explícitamente, es decir, desde una perspectiva de derecho positivizado, es decir, escrito, mediante este Real Decreto, que todos los derechos de uso y aprovechamiento de la sierra era de los 4 concejos, y en particular de sus vecinos, por su estructura de funcionamiento. Y esto parece muy bonito, pero llegado en los tiempos modernos, os voy a poner un ejemplo de que esta gente tiene que seguir continuando defendiendo sus derechos de uso común entre todos del espacio comunal, es decir, toda la Sierra del Sueve. Os voy a poner un caso que a mí hasta me duele contarlo a veces, porque como yo trabajo en ONGs de desarrollo y de medio ambiente, el ejemplo que os voy a poner, que es la batalla que hay hoy allí, es por la aplicación en ese espacio de un espacio natural protegido. En concreto, 2, en realidad. Lo que pasa es que se superponen y coinciden en el territorio. Por una parte, se ha declarado como paisaje protegido desde el ámbito nacional y desde el ámbito europeo como lugar de importancia comunitaria. No sé si conocéis la Red Natura 2000. ¿Os suena o queréis que os cuente cómo funciona o qué es? Bueno, es una red ecológica europea que lo que pretende es salvaguardar los valores que tienen ciertos territorios desde una perspectiva natural por diferencia y oposición con otros, y que a la vez contribuya a que los movimientos naturales de la biodiversidad, tanto las plantas como los animales, puedan seguir funcionando con sus funciones, ¿no?, de los ecosistemas. Pero, ¿por qué digo que me duele? Porque realmente yo trabajo en conservación de la naturaleza, pero sin embargo este es un claro ejemplo de un error, es decir, cómo se puede implantar una medida en un territorio sin contar con la población y utilizar esa implantación de un espacio natural protegido para usurpar un derecho consuetudinario, que os lo habrán hablado alguna vez, porque sé que aquí ha venido gente mucho más importante que yo, a hablaros de derecho, de economía y demás. Bueno, los derechos consuetudinarios se basan en el uso y la costumbre. Son reconocidos por el derecho y pueden estar positivizados o no. Cuando se habla de positivizado, es decir, que existe un reglamento, una norma